honra y la gloria a Dios por este privilegio grande que nos concede por acercar, presentarnos a este lugar. Y el propósito, el objetivo nunca ha sido aquella intención de querer ofender, aquel pensamiento o aquel propósito de querer incomodar, sino sencillamente seguir predicando lo que es la palabra, seguir hablando de la misericordia, de la autoridad que Dios tiene sobre cualquier problema, la autoridad que Dios tiene sobre cualquier enfermedad, la autoridad que Dios tiene sobre cualquier circunstancia. Cuando nosotros nos presentamos a estos lugares, nunca nos hemos puesto a meditar o a analizar o a querer estudiar la vida de cada persona para poder venir a incomodar. Jamás, nunca ha sido ese el pensamiento, sino compartir la palabra del Dios vivo, la palabra del Dios que tiene poder, del Dios que tiene respuestas, de aquel Dios que no conoce lo imposible, aquel Dios que no conoce distancia, aquel Dios que dice, aquel Dios que no dice no puedo, aquel Dios que no conoce un horario donde Él pueda decir no te puedo atender, no puedo ayudarte, aquel Dios que está dispuesto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Él está dispuesto a responder a aquella persona, a aquel hombre, a aquella mujer que le busca. Y en esta bendecida tarde yo quiero compartir un mensaje con ustedes, administrando bajo el tema Jesús es la respuesta. Los textos básicos los encuentras en el Evangelio de Marcos capítulo 9, versos 21 a 24, donde encuentras a un hombre que dice la palabra que tenía a un hijo que era atormentado, un hijo que según la Biblia nos está enseñando, dice que ese espíritu que lo administraba, que lo tomaba, lo hacía caer en el agua, lo hacía caer en el fuego, lo quería matar, lo quería destruir. La palabra dice que lo hacía caer en tierra, y en otros evangelios dice que sacaba espumas por su boca. Y cuando Jesús dice la Biblia que sabía lo que estaba pasando, dice la palabra que Jesús le preguntó a este hombre cuánto tiempo tenía este varón, este joven, de estar pasando ese tiempo llevando esa vida atormentada. Y aquel hombre le contesta, el padre del muchacho, dice la Biblia, que le contesta a Jesús y le dice desde niño. Pero sabes, aquel hombre con angustia, aquel hombre con desesperación, se presentó a Jesús y le dijo, si puedes hacer algo, ayúdame, si puedes hacer algo, ten misericordia. Y Jesús le dice de esta manera, responde y le dice, todo es posible si puedes creer. Pero este hombre dice la palabra que dice que cree, pero clamando, alzando su voz, dijo, ayuda a mi incredulidad. Mira, cuando vas a la palabra, encontramos que este hombre había llevado a este muchacho, a sus discípulos, y aquellos no habían podido hacer nada por él. Pero cuando llegó a Jesús, bendita sea la misericordia de Jehová. Por eso administramos, queremos presentar este mensaje, compartir esta palabra, administrando bajo ese tema, Jesús es la respuesta. Porque muchos de nosotros hemos tenido una vida o estamos viviendo una vida tan dura, tan difícil, pero ¿sabes a quién acudimos? Acudimos a los hombres, buscamos el nombre de una congregación, buscamos a un líder que tenga fama, que tenga reconocimiento, pero son pocos aquellos que reconocen que el que hace la obra, que el que se va a mover con poder es Jesús de Nazaret, el que va a administrar con poder y gloria, no es la fuerza humana, no es la fuerza natural, sino la fuerza de Dios. Y todo esto nos da una enseñanza bien poderosa, una enseñanza que nos motiva, el clamor, la búsqueda, aunque seamos personas que tengamos incredulidad, aunque seamos personas que hay momentos que dudemos del poder de Dios, podemos también clamar por qué y pedirle a Dios que nos ayude en esa incredulidad, porque eso es parte también de la vida nuestra, que no creemos en algo si no lo estamos viendo, no creemos, no confiamos en algo si no lo estamos mirando. Tiene que ser algo que realmente nos comience a tocar, nos comience a palpar o lo podamos mirar, y entonces cuando comenzamos a ver esas cosas, nosotros comenzamos a creer. Mientras tanto no creemos si no estamos mirando, mientras tanto no creemos si realmente alguien no nos toca. Pero sabes que este hombre dice la palabra que presentándose a Jesús le dijo que le ayudara, que si pudiera hacer algo por él, quizá Jesús podía hacer algo por él, que dice la Biblia que le dijo que extendiera su mano, que lo tocara, que le ayudara. Bendita sea la misericordia de Jehová. Y cuando hablamos de ese Jesús,
estamos encontrando a un Jesús que dice la Biblia, bendita sea el Dios de salvación, que en ningún momento, en ningún tiempo, Él ha tenido límites, en ningún tiempo, Él ha tenido distancia, en ningún tiempo, Jesús ha sido alguien que no ha podido, en ningún tiempo, Jesús dice la Biblia, bendita sea la misericordia del Dios de salvación, que solamente le dijo a este hombre, solamente tienes que creer, solamente tienes que confiar, solamente tienes que depositar tu vida en mis manos y yo algo voy a hacer, porque aquel hombre le dijo, si puedes ayudarme, ten misericordia. La palabra misericordia está diciendo compadeciéndose de las necesidades ajenas, y aquel hombre le dice, compadécete de mi necesidad, aquel hombre le dice, compadécete de mi problema, aquel hombre le dice, compadécete de mi angustia, aquel hombre le dice, compadécete de mí, nadie me puede ayudar. Lo presenté a tus discípulos y estos no me ayudaron, lo presenté a aquellos hombres y estos no pudieron atenderme, lo presenté a ellos pero no pudieron hacer nada. Pero bendita sea la bondad de Dios de los cielos, que cuando se lo presenta a Jesús, ahí puedes comprobar algo totalmente diferente. Cuando se lo presenta a Jesús, ahí te das cuenta que se está encontrando con el Dios de lo imposible, se está encontrando con el Dios que hace grandes prodigios y milagros, se está encontrando con aquel Dios que no conoce la palabra imposible. Aleluya. ¿Sabes? Cuando vamos a las Escrituras y comenzamos a mirar cómo Jesús comienza a actuar, cómo Jesús comienza a tocar, cómo Jesús comienza a moverse, cómo Jesús comienza a mover su gloria, cómo Jesús comienza a descender su poder, donde dice la bendita y poderosa palabra del Señor, que cuando este hombre se encontró con el Maestro, cuando este hombre se encontró con Jesús, la Biblia a mí me está enseñando que aquel hombre era atormentado, que aquel hombre, dice la palabra, que se estaba llevando algo tremendo. Día con día era atormentado, día con día era consumido, era revolcado en el polvo. Dice la palabra que lo tiraba al agua, lo tiraba al fuego. La intención de él era matarlo, la intención de él era destruirlo, la intención de él era despedazarlo. Pero había un Dios que venía con su autoridad, con su poder. Había un Dios que venía con su gloria a moverse. Había un Dios que venía con aquella autoridad sobrenatural a moverse sobre aquellos hombres. Aleluya. ¿Sabes? La palabra del Dios de los cielos a nosotros nos enseña cómo ha sido la misericordia, la bondad de Él. Nos enseña la Biblia cómo Él se mueve con poder. Nos enseña la Biblia cómo cuando Él se iba moviendo, los demonios comenzaban a temblar. Nos enseña la palabra cómo los espíritus inmundos comenzaban a retroceder. Cuando Jesús iba paseando por aquellas calles, cuando Jesús iba metiendo aquellas colonias, cuando Jesús iba llegando allá donde estaba la necesidad, la palabra de Dios de los cielos dice que aquel espíritu inmundo comienza a sacudir a aquel hombre, aquel espíritu inmundo comienza a sacudir a aquella persona. Pero ¿sabe lo que me llama la atención? Que Jesús solamente le dijo a este espíritu inmundo que atormentaba a este hombre, le dijo: cállate, enmudece, alabado sea su santo y poderoso nombre. Y dice la palabra que en aquel mismo instante salió aquel espíritu, aquel cuerpo. Dice la palabra que aquel mismo instante aquel espíritu dejó libre a aquel hombre. Aleluya. ¿Sabes? Cuando miramos cómo Jesús se movía, cuando miramos cómo Jesús llegaba tocando, cuando miramos cómo Jesús hacía grandes prodigios y milagros, cuando miramos cómo Jesús se glorificaba de una manera extraordinaria, mucha gente se acercaba a Él, mucha gente venía a Él, mucha gente sabía que Jesús era la respuesta que ellos necesitaban. Y ese mismo Jesús de aquellos tiempos te estoy predicando en esta tarde. Y este mismo Jesús de aquellos tiempos, de aquella época, su poder no ha cambiado, su gloria no ha cambiado, su autoridad no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Solamente le dice a la persona: solamente cree y vas a ver mi gloria, solamente cree y vas a ver mi poder, solamente cree y va a descender mi gracia, solamente cree y vas a ver algo extraordinario que yo puedo hacer contigo. Aleluya. ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo que pasaba en ese tiempo?
Aquel hombre había llevado a su hijo, a sus discípulos, pero aquellos hombres no podían hacer nada por él. Habían llevado a su hijo, a los discípulos, pero no habían podido hacer nada por él. La Biblia dice que seguía lo mismo. Entonces aquel hombre se encontró con Jesús. Aquel hombre se encontró con el maestro. Aquel hombre dijo, allí viene mi respuesta. Aquel hombre dijo, allí viene lo que yo tanto he buscado. Hay mucha gente que ha buscado en diferentes lugares de gracia. Hay mucha gente que ha buscado a diferentes hombres que puedan, o mujeres que puedan orar, que los puedan administrar. Pero el problema de nosotros los seres humanos, que no estamos buscando al Dios que hace los milagros. No estamos buscando al Dios que da respuesta. No estamos buscando al Dios que no conoce la palabra imposible, sino que queremos depender de la palabra de un hombre. Queremos depender de la voz de un hombre. Queremos depender que una persona nos administre. Lo más importante es hacer lo que hace este hombre. Lo más importante es hacer lo que hizo este hombre: humillarse bajo la mano poderosa de Dios, presentarse delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. ¿Sabes? El problema es cuando nosotros comenzamos a confiar más en el hombre y no en Dios. Cuando nosotros comenzamos más a confiar en la mujer y no en Dios. Cuando nosotros comenzamos a confiar más en el nombre de la congregación y no en Dios. Porque eso es lo que pasa ahora en la actualidad. Mucha gente puede acercarse a un lugar de gracia. Mucha gente puede asistir a un lugar de gracia, independientemente de la denominación, independientemente el nombre de esta. Pero ¿qué es lo que pasa? Mi confianza ya no está en el creador de los cielos y de la tierra. Mi confianza ya no está en aquel que hizo los cielos y la tierra. Mi confianza no está en aquel que me está dando la vida. Mi confianza no está en aquel que me está dando la fuerza. Mi confianza no está en el que me mantiene en pie. Mi confianza está en un hombre y una mujer. Alguien que perece, alguien que muere, alguien que no es eterno, alguien que no tiene poder, alguien que no tiene autoridad, alguien que no puede hacer nada por mí. Aleluya. ¿Lo sabes? ¿Lo sabes qué lindo es? Cuando te despojas de tu naturaleza, cuando te despojas de tu condición, cuando te despojas de lo que eres, cuando comienzas a decir ¿dónde está Dios? Cuando comienzas a decir ¿dónde está ese Dios que tanto predica? Cuando comienzas a decir yo quiero sentir ese poder en mi vida. Cuando comienzas a decir yo quiero acercarme a Él. Cuando comienzas a decir yo quiero presentarme a Él. Ahí las cosas comienzan a cambiar, porque vas a despojarte de tu naturaleza, vas a apartarte de tus pensamientos, vas a quitarte de tus propios caminos, vas a quitarte de tus propias ideas y te vas a presentar allá donde está un Dios de misericordia. Te vas a doblegar allá donde está un Dios que tiene poder. Te vas a doblegar delante de su poderosa mano y ¿sabes qué va a pasar? Él te va a exaltar, Él te va a levantar, Él te va a exhibir, Él te va a glorificar de una manera en la cual no puedes esperar, de una manera en la cual no tengas ni pensamientos. Aleluya. Tú sabes, dice la palabra que este hombre sabía, este hombre conocía, pero él dijo no me voy a quedar acá, me voy a presentar a donde está Jesús, me voy a acercar a donde está Jesús. Y eso es lo importante, amigo, amiga, vecino que me estás escuchando. Yo no vengo a generar una contienda. Yo no vengo a generar un pleito con usted. Yo no vengo a decirle mi iglesia. Yo no vengo a decirle la iglesia tal. Yo no vengo a presentarte un nombre congregacional. Yo no vengo a presentarte una idea de un hombre natural. Vengo a presentarte a aquel Dios que dice la palabra que cuando Él murió al tercer día resucitó, y aún me confirma la Biblia que Él no conoció la muerte. Aún me confirma la palabra que nunca estuvo muerto. Aleluya. Pero sabes, lo importante es poner los ojos en Jesús.
El apóstol Pedro dice en la Biblia, unas olas fuertes se habían levantado dentro del mar y aquella barca poco a poco iba siendo cubierta por las olas, por las aguas. Aquella barca, dice la Biblia, que poco a poco se iba consumiendo. Aquella barca, no está en las escrituras, que poco a poco iba siendo cubierta. De repente, dice la Biblia, comienzan a ver a un hombre que va caminando por las aguas. Comienzan a ver a un hombre que va poniendo los pies sobre las aguas. Y no sé, un día dice la palabra. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Mientras comienzan a mirarlo, los comenzaron a sorprenderse. Los 12 que estaban en la barca dijeron, es un fantasma, es un fantasma. Tuvieron miedo, dice la Biblia, bendito sea Dios. Pero de repente Jesús comenzó a soltar una palabra. De repente Jesús comenzó a decir, no tengas temor, no tengas temor, soy yo el maestro, no tengas temor, soy yo el que pongo la paz, no tengas temor, soy yo el que pongo la calma, no tengas temor, soy yo el que doy la vida, no tengas temor. Aleluya. ¿Sabes? Cuando miramos este caso del apóstol Pedro, comenzamos a ver en su naturaleza humana, los 12 hombres en la barca comenzaron a decir un fantasma. El miedo comenzó a abrazarlos, el miedo comenzó a administrarlos, el miedo comenzó a tener posesión de ellos y comenzaron a gritar un fantasma. Estos tuvieron miedo, dice la Biblia, estos tuvieron miedo, dice la palabra. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando Jesús les dijo, no tengas temor, cuando Jesús les dijo, no temas, dice la Biblia que le dijo el apóstol Pedro, si eres tú, permite que yo vaya. Jesús le permitió caminar sobre las aguas. Jesús le permitió, dice la palabra. Y cuando éste comienza a caminar, dice la Biblia, que mientras iba mirando a Jesús, no se profundizaba. Mientras iba mirando a Jesús, no importaba las olas que se levantasen, no importaba la profundidad de las aguas, él iba caminando bien. El problema fue cuando este hombre dejó de ver hacia Jesús. El problema fue cuando este hombre comenzó, imagínatelo, cuando hablamos de las olas del mar, cuando hablamos de la profundidad de aquella agua, esto simboliza cuando vas caminando, acercándote a la gracia, cuando vas caminando, acercándote al Dios de los cielos, cuando vas caminando, acercándote al Dios que hace milagros. Pero de repente alguien comienza a tirarte una hablada, alguien comienza a hacerte un comentario, alguien comienza a hacer tantas cosas con tal de estorbarte, con tal de perturbar tu marcha, con tal de que no sigas caminando, y entonces te quedas frenado. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando no te quedas en movimiento, comienzas a profundizarte. Cuando no te quedas en movimiento, las aguas comienzan a abrazarte, el problema comienza a abrazarte, la enfermedad comienza a abrazarte, la desconsolación comienza a abrazarte. Pero ¿qué es lo más importante? Que en ese mismo instante alzar la voz. ¿Qué es lo más importante? Que en ese mismo instante no te quedes con la boca cerrada. ¿Qué es lo más importante? Que en ese tiempo, en ese espacio, pidas misericordia, pidas compasión a un Dios que no mira. Bendita sea la misericordia de Jehová, a un Dios que no está viendo. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Que tú le puedas dar, que tú le puedas entregar a un Dios que realmente solo busca, dice la Biblia, un corazón contrito. Solo busca, dice la palabra, un corazón humillado. Solo busca, dice la palabra, un corazón dispuesto. Solo busca, dice la palabra, un corazón que se descarga de su naturaleza. Aleluya. ¿Sabes? Que por ahí nos acercamos a este lugar a dejarte una palabra, a dejarte un mensaje. Hay mucha gente que anda cargada, hay mucha gente que anda trabajada, hay mucha gente que ya no soporta más, hay mucha gente que en ese cuarto está llorando, hay mucha gente que en esa almohada hay muchas lágrimas, hay mucha gente que en esa cama solo hay lamentos. Hay tantas cosas que día con día lo están destruyendo, lo están consumiendo. Pero cuando vas a la palabra, hay un Dios de poder, hay un Dios de misericordia, hay un Dios de amor, hay un Dios de compasión,
Hay un Dios, alabado sea su santo y poderoso nombre, que me dice las Escrituras que Él está a la puerta y está llamando. Si alguno oye su voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo, dice la Biblia. Jesús, amigo el que me estás escuchando, Él quiere que le des el espacio, Él quiere que le des la oportunidad, Él quiere, bendita sea la misericordia de Jehová. Él quiere entrar allí en tu corazón, Él quiere entrar allí donde está el problema, Él quiere administrar allí donde está la enfermedad, Él quiere poner su mano poderosa allí donde ha comenzado todo. Él quiere glorificarse de una manera espectacular, Él quiere glorificarse de una manera extraordinaria, pero solamente dice la palabra, solamente dice la Biblia, hay que creer para ver su gloria. Solamente dice la Biblia, hay que creer para ver su poder. Solamente dice la Escritura, hay que creer para ser vestidos con esta vestidura de salvación. Aleluya. ¿Sabes? Es por eso que estamos administrando bajo ese tema. Jesús es la respuesta. Nadie más te va a ayudar. Nadie más te va a socorrer. Nadie más te va a fortalecer. Nadie más te va a extender la mano. Nadie más. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Nadie más, amigo, amiga que me estás escuchando. Nadie más, solamente Cristo puede ayudarte. Solamente Cristo puede salvarte. Solamente Cristo puede sanarte. Eso es lo importante, venir a Jesús. Eso es lo importante, reconocer que sin Él no soy nada. Eso es lo importante, reconocer que separado de Él yo no soy nada. Bendita sea la misericordia de Jehová. Y sabes que no estoy en contra de los lugares de gracia, porque yo asisto a un lugar de gracia, pero no voy a generar una contienda, porque a veces no presentamos a un Cristo de poder, no presentamos a un Cristo que te puede levantar, sino que comenzamos a presentar un nombre de una congregación, comenzamos a presentar el nombre de un líder religioso, como que este te pueda salvar, como que este me pueda libertar, como que este me pueda sanar, como que este pueda salvar, limpiar mis pecados. Solamente la sangre del Cordero Hijo de Dios, solamente la sangre del Cordero Hijo de Dios, aleluya. ¿Sabes? Vamos a las Escrituras y comenzamos a ver la gente que se le acercaba al Maestro. El Evangelio de Marcos dice la Biblia que de repente un hombre leproso se le acerca a Jesús. Y dice la Biblia que le dice de esta manera: si quieres puedes limpiar. Jesús dice la palabra, en ningún momento dudó en limpiar, en ningún momento dudó en sanar, en ningún momento dice la palabra que dudó en ponerle sus manos, sino que dice las Escrituras, bendita sea la misericordia de Jehová, que en aquel mismo instante Jesús puso la mano y le dijo: si quiero sanarte. Por eso vengo a dejarte esta palabra, Jesús es la respuesta. Por eso vengo a dejarte este mensaje, Jesús es la respuesta. Por eso vengo a gritarte voz en cuello, Jesús es la respuesta. Aleluya. ¿Sabes cuán grande es el amor de Dios? Un amor tan genuino, un amor tan puro. En aquellos tiempos la persona que tenía lepra, la sociedad no la tomaba en cuenta, la religión tampoco los tomaba en cuenta, pero había un Cristo que había venido a moverse en la tierra, había un Cristo que se andaba paseando por todas partes, y lo que este andaba haciendo no era cualquier cosa, lo que este andaba haciendo eran grandes prodigios y milagros, lo que este andaba haciendo andaba glorificándose de una manera espectacular, de una manera extraordinaria. Bendito sea Dios. Y cuando estos leprosos se acercaban, Jesús los sanaba, dice la Biblia. Cuando las personas endemoniadas se presentaban a Él, los demonios comenzaban a sacudirse, los demonios comenzaban a decir: Jesús, Hijo de David, ¿qué tienes en contra de nosotros? Porque sabían que el que estaba allí era el Todopoderoso, porque sabían que el que estaba allí no era cualquier hombre, no era cualquier persona, era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Amigo, amiga que me estás escuchando, Jesús es la respuesta.
No mires a un lugar donde te van a fallar. No te enfoques en alguien que está en otra nación. Este se va a cansar. Este te va a abandonar. Este te va a ignorar. Este no va a responder a tu llamado. Este no va a responder a la necesidad que tú tengas. Pero Jesús sí lo va a hacer. Y esta es la palabra que yo quería compartir con ustedes. Jesús es la respuesta. Bendita sea la misericordia de Jehová. Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 21 al 24. El hombre que desde niño, aquel joven era atormentado. Aquel joven era golpeado, maltratado. Pero Jesús, en aquel mismo instante, libertó a aquel joven. En aquel mismo instante, sanó a aquel joven, dice la palabra. Y lo mismo hizo con el apóstol Pedro. Cuando éste se iba consumiendo, cuando éste se hundía, dice la palabra, que solamente le dijo: bendita sea la misericordia de Jehová. Comenzó a pedir misericordia, comenzó a pedir ayuda. No sé cuál sea tu necesidad, no sé cuál sea tu angustia, cuál sea el problema que estés viviendo y estás pidiendo misericordia y crees que nadie te escucha. Hay un Dios que te está escuchando, hay un Dios que te está atendiendo, hay un Dios que está dispuesto a socorrerte, hay un Dios que va a extender la mano y te va a levantar. Aleluya. Así como lo hizo con Pedro, lo puede hacer contigo también. Así como lo hizo con el muchacho de este padre, también lo puede hacer contigo. Así como lo hizo con el leproso, lo hace con usted también. Así que en esta bendecida tarde, engrandezco ese nombre que es sobre todo nombre, por este privilegio grande que Él me concede, seguir predicando su bendita y poderosa palabra. Pero no me voy a separar de este lugar sin antes hacer ese llamado, hacer esa invitación. Si crees que Él puede vestirte con vestir de salvación, si crees que Él puede cubrirte con ese manto de justicia, si crees que Él puede hacer resplandecer su rostro sobre tu vida, yo no me voy a separar de este lugar sin antes hacerte ese llamado, hacerte esa invitación. Amigo, Cristo te ama. Amigo, Cristo te ama. Amigo, Cristo te ama. Si tú lo crees, yo te invito, haz esta breve oración conmigo. Con el corazón yo creo para justicia, pero con la boca yo confieso para salvación. Si tú lo crees, yo te invito, haz esta breve oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Sé que tú eres Dios, que un día moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste. Y te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Bórrame del libro de la muerte y escríbeme en el libro de la vida. Amén. Sé que esta oración les felicito. Unos consejos le doy: ore diariamente, lea palabras de Dios, busque donde congregarse, donde se le predique palabra de Dios. Evangelista Mateos, en su capítulo 24, versículo 13, me enseña y me dice la Biblia: el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y que el Señor les bendiga.